gràcies. Bona nit a tothom. Muchas gracias a la ANC por la invitación a hablar esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Si no me equivoco, y puede que me equivoque porque no sé dónde he puesto el prospecto, me habéis asignado un tema de algo así como las estrategias del Estado. La visión privilegiada del conflicto catalán de alguien des Madrid. Tiene tal capacitat intel·lectual, ara ho veureu. Sí, jo em reia avui, aquesta és la tercera vegada que l'escoltaré, no ha repetit una sola cosa, no porta ni un sol paper, i és una màquina, ara ho veureu. Li acabo de dir de què ha de xerrar, i l'haurem de fer callar. Muchas gracias. De nuevo, mis gracias a Manel, porque a la presentación ha añadido además estas elogiosas cuanto inmerecidas palabras. Bueno, pues muy bien, pues la privilegiada visión. Lo que sucede es que ese planteamiento me atrevería a cuestionarlo, porque si la visión es privilegiada por venir de allí hay poca visión. De forma que, si el privilegio reside en que, como dice el Martín Fierro del poema del Cuco, que pone los huevos en un sitio y da los gritos en otro, pues esto es lo mismo. Si la privilegiada visión consiste en que vive uno allí, pero se pasa uno la vida aquí, entonces sí, claro. Entonces sí, efectivamente es privilegiada porque los de allí no saben lo que pasa allí. Los de aquí sí saben lo que pasa allí porque tienen medios de comunicación bastante razonables. La prensa, las radios, las televisiones catalanas son incomparablemente mejores que las españolas. Incluso la prensa, digamos, menos afín al movimiento independentista, incluso la prensa más unionista, los dos periódicos impresos que tienen ustedes aquí, el periódico dirigido por Enrique Hernández y La Vanguardia. ¿Quién dirige ahora? Mario Carol. Mario Carol, sí, lo conozco yo, Mario, desde hace pues 30 años, 30 y tantos años. ¿Quién nos iba a decir a Mario y a mí que aquel luchador por las libertades democráticas acabaría dirigiendo el periódico del Grupo Godó? Cosas que pasan en la vida. Como quién iba a decir a Gregorio Morán que llegaría un director de La Vanguardia que lo pondría de patas en la calle, a pesar de 30 años de sabatinas intempestivas, cargando contra el derecho de autodeterminación de los catalanes. ¿Quién se lo decía? Igual que Enrique Hernández, a quien conozco desde hace otros tantos años. ¿Quién le iba a decir, o quién me iba a decir a mí? ¿Así va bien? ¿Va mejor? ¿Va mejor? Es que lo que pasa es que no es nada cómodo para mí, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que esto incluso lo vamos a hacer mejor hablando. Como hacían. Bueno, pues eso. Pues, ¿qué le va a decir a Enrique Hernández hace 30 y tantos años? Cuando era jefe de opinión del periódico, que ahí se empiezan las carreras, ¿verdad? ¿Qué me iba a decir a mí? Que el Enrique Hernández, que un día me llamó por teléfono y me dijo, ¿tú te escribirías una columna por semana para el periódico y tal? Sí, hombre, sí, claro. Encantado. Era una columna breve.
Yo escribía mi columna porque al año 90 y algo, una cosa así. Escribía mi columna porque el periódico era un periódico liberal, democrático, abierto, tolerante. Y hasta cierto punto autonomista, con algún ribete de simpatía hacia el independentismo. Y un día se me ocurrió escribir una columna sobre el pacto de Lizarra. La mandé sobre las 2 de la tarde y a las 7 estaba despedido. Bien, cosas que pasan, ¿verdad? Así que ahora cuando se encuentra uno, Enrique Hernández, falsificando los papeles de la CIA, pues dicen, no, hombre, mira tú, que con cada cual es fin a su destino, ¿no? Claro, evidentemente, ni si me lo creo, pero siéntate, Manel, ¿no? Si no me lo tengo que sentar yo, y yo es que ya estoy harto de estar sentado, me disculparán ustedes, pero es que llevo toda la tarde sentado, la verdad, pues, con el hormiguillo que tengo, esperando que llegue el domingo, no me puedo estar sentado. Les admiro a ustedes, que están ahí sentados. Pues Enrique Hernández, qué bien, ¿no? No se me ocurrió protestar, ¿para qué? Ya sabía lo que pasaba, ¿no? Pacto de Lizarra, quienes tengan la edad suficiente se acordarán de lo que eso significaba, y claro, lo sorprendente es que sin explicación ninguna, patada en el trasero y a la calle. Me acordaba de que, claro, el periódico, como buen periódico, hacía constar en la mancheta que el periódico no se identifica necesariamente con las opiniones vertidas por los columnistas. Pues claro, eso está muy bien. Debían haber añadido otra que dijera, pero los columnistas sí tienen que identificarse con las opiniones políticas del periódico, porque si no se van a la calle, como este correo. Claro, y así que muy bien, pues aquí estamos, Enrique Hernández supongo que sigue despidiendo a la gente, y yo pues sigo hablando en nombre de los despedidos. Y así seguimos. Yo no sé si él está tan contento de lo que pasó entonces y de lo que pasa ahora, como yo, de lo que pasó entonces y de lo que pasa ahora. ¿Verdad? Es como ese paisano que tenéis, José Borrell, que dice que el referéndum es un golpe de Estado. Toma ya, un golpe de Estado. Y claro, entonces dices, bueno, caramba, este señor llama golpe de Estado a lo que yo llamo revolución. Pero eso le pasa mucho a asuntos humanos. Unos consideran que la tauromaquia es un arte y otros consideran que es un crimen. Bueno, la libertad, ¿verdad? O sea, tanto derecho tiene él a considerar que esto es un golpe de Estado como yo a considerar que es una revolución. ¿Estamos en condiciones de igualdad? Pues no. 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 ¿Por qué? ¿Porque somos desiguales, Borrell y yo? No. ¿Porque tenemos uno más derecho que otro a exponer sus opiniones? No. ¿Por qué? No estamos en condiciones de igualdad. Porque lo que hay detrás de llamar a esto un golpe de Estado es muy distinto de lo que hay llamándolo revolución. Porque la causa que se defiende cuando se dice que esto es un golpe de Estado es una causa muy distinta a la que se defiende cuando se dice que esto es una revolución. No son iguales. Ni lo es, ni es inocente lo que se dice. Esas son unas cuantas salvedades respecto a la presentación y las observaciones de Manel. Entonces, visión privilegiada, me decía Manel, visión privilegiada. Va, no es visión privilegiada. Hombre, si me dicen ustedes, confesar, claro, que me ocupo de esto mucho, claro, me va mucho, me lo tomo en serio, es muy importante. Creo que además es una obligación de la gente que se arroga competencia para hablar a los demás, los intelectuales, ya saben.
curas, todos los que le hablan a los demás y les dicen lo que piensan, con el ánimo secreto de que hagan lo que ellos quieren, aunque todo el mundo dice que no, que todo el mundo trata de influir, ¿no? Y claro, pues como tal, pues me tomo mi oficio en serio. ¿Y cómo no me voy a tomar mi oficio en serio? Si además me encuentro... Hombre, bienvenida a mi familia. Estupendo. Bueno, pues eso, ¿cómo no? Si me tengo que tomar esto en serio, porque es lo más serio que ha pasado, al menos en el curso de mi vida. Ustedes, hablen por ustedes. Para mí, eso es lo más importante que pasa en mi vida. Y estoy encantado de tener el privilegio, y eso sí es un privilegio, de que en tu lapso vital se produzca un acontecimiento de estas dimensiones. Y mi identificación con lo que aquí se está planteando, se está jugando desde hace años, es muy grande. Es muy grande. Y con eso, pues no creo ser especialmente privilegiado porque estoy dentro de la normalidad más absoluta. Mi identificación es la que tienen ustedes, la misma. Entonces, si hay un privilegio, lo compartimos. Es el privilegio de que nos haya sido dado hacer algo que está pendiente de hacer desde hace más de 300 años. Es una tarea muy importante. Estar a la altura de esa tarea tiene su mérito, y si la coronamos, como ya parece que vamos a coronarla, motivo de orgullo para los años venideros para todos nosotros. Motivo de frustración y desesperación si fracasamos. Motivo de orgullo si triunfamos. Porque por fin, no solamente se impone la razón de que los pueblos maduros pueden y deben decidir su futuro, sino que además se deshace una injusticia de siglos. Se vuelve la razón por sus fueros. Y a lo mejor, con un poco de suerte, aunque esto ya no es un asunto que nos competa a nosotros directamente, las relaciones entre los diferentes pueblos de la península puedan cambiar en beneficio de todos. Pero insisto, eso ya no es competencia nuestra. Competencia nuestra es que a partir del 2 de octubre hay una tarea por delante de construir un Estado nuevo, con planteamientos nuevos, un Estado republicano, un Estado opuesto por ciudadanos dignos y libres. Esa es la tarea. Si otros pueblos de la península aprovechan la ocasión y deciden seguir el ejemplo, bienvenidos serán. Pero si no lo hacen, eso no puede significar que esto haya de traducirse en un retraso o en una paralización de un proceso que empezó hace tiempo y hemos llevado a sus consecuencias con muy poca ayuda exterior, ninguna, muy poca simpatía y muy poca comprensión. Algo de lo que hay que estar orgulloso, porque de lo único de que hay que estar orgulloso, porque eso que dice la gente de yo estoy orgulloso de ser norteamericano, pues yo estoy un imbécil. Porque ser norteamericano no es de usted. A usted lo han nacido en Norteamérica como lo podían haber nacido en Kuala Lumpur. El nacimiento no es un asunto de mi mérito. Yo estaré orgulloso de lo que yo haya hecho, pero de lo que me han hecho, eso es imposible. Sin embargo, de esto sí, porque aquí no nos han nacido. Esto lo hemos hecho nosotros. Y yo les llevo una ventaja, no crean, y además no crean que me la callo. Por eso es decir, cáele simpático, no lo recuerdes, ¿cómo que no? Ahora mismo. Ustedes son catalanes porque han nacido aquí.
Yo soy catalán porque lo he elegido libremente. No estoy haciendo de menos el hecho de haber nacido. Lo que pasa es que eso es una suerte. Como la lotería, te toca o no te toca. Pero el que viene aquí y dice, no, yo me apunto aquí. Ese ya es otra cosa. Ese ya es un acto de voluntad. Y como acto de voluntad, les puedo decir, como además a título de experiencia personal, creo que va a ser la única vez que habla así de cosas tan personales, como acto de voluntad, les puedo decir que produce tanta satisfacción que lo que pase al otro lado en la relación con mi modesta persona me es indiferente. Me es indiferente. Me he ganado un país, me he ganado un pueblo. Lo que queda ahí detrás, por su parte, se lo coman. Sí, dice, hombre, ¿no tiene usted? Sí, hombre, claro, la mayor parte de mi vida me la he pasado esperando encontrar una cosa como esta allí. No la he encontrado allí, pero la he encontrado aquí. No soy tonto, sé lo que tengo que hacer. Y hasta ahí llega el privilegio. En términos más concretos y siendo más constructivo, el privilegio implica que de algún modo, y además por dedicación y por profesión y por un montón de cosas, pues probablemente pueda decir sin faltar mucho a la verdad de que sé de lo que hablo. Claro, parece una cosa absurda, que uno venga a ponerse aquí, se ponga uno a hablar con un micrófono y diga, además sé de lo que hablo. Pero no, recuerden ustedes que no es tan absurdo, pensando que en España es muy frecuente que alguien coja un micrófono, se ponga a hablar y no tenga ni idea de lo que está diciendo. Muy frecuente. El otro día asistí a la presentación de un libro donde estábamos tres presentando el libro, pero el único que se lo había leído era yo. O sea, tú puedes llegar a presentar un libro sin habértelo leído. Pues, hombre, si puedes llegar a presentar un libro sin habértelo leído, pues también puedes subirte a un escenario y ponerte a hablar sin saber ni lo que dice. Claro, o sea, que realmente hay que considerar que efectivamente decir algo tan evidente como, oiga, voy a decirme una cosa, voy a aprovecharme, voy a abusar de su tiempo, voy a utilizarlo, voy a pedirles a ustedes su atención porque sé de lo que hablo. Caramba. Estaría bueno que dijera, voy a pedirle su atención porque no tengo ni idea de lo que voy a decir. Bien. O sea, que sé de lo que hablo. Y de lo que hablo es de lo siguiente. Queda un día para este hecho histórico. Queda un día. En ese día se puede pasar cualquier cosa. Porque esa es la condición humana. La condición humana es que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Sí. Hombre, unas son más probables que otras, pero seguro no hay nada, cierto no hay nada. Es como cuando dicen, la gente dice, a tal cosa le espera un incierto futuro. Pues anda, que hablamos de un futuro cierto. A todos nos espera un incierto futuro dentro de 10 segundos. Pues claro. Y aquí pues pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. Entonces, este día que queda puede pasar cualquier cosa. Algunas son más probables que otras, insisto. Y vamos a llegar al 1 de octubre, que es lo único que importa, a cumplir con nuestro deseo, con nuestra obligación, con nuestro derecho, con nuestro deber, y a votar en un referéndum que nos hemos ganado a pulso sin que nadie, insisto, a ustedes, haya hecho nada a favor nuestro, sino que lo hemos trabajado nosotros. Nadie más, ni dentro de la península ni fuera de ella. Hay que decirles a los extranjeros, a los europeos en general, que no pierdan de vista lo que pasa aquí, porque ahí tenemos una buena garantía. Pero no hasta el extremo de hacerles creer que lo que aquí pase depende de ellos. No, lo que aquí pase depende de nosotros.
y que justamente podamos llegar aquí a decir lo que pase, y lo que pase este día, y lo que pase el domingo, sigue dependiendo de nosotros, quiere decir que hemos ganado ya. Ya. Salga lo que salga el domingo, que además ya sabemos lo que va a salir. Pero aunque dijeras, es que puede salir otra cosa, habríamos ganado. Porque este referéndum del domingo no se iba a celebrar. ¿Quién? Que abandonen esa locura, esas algarabías, esos locos. Ese referéndum no se va a celebrar. Yo estoy aquí para que se respete la ley. La del embudo, claro, pero la ley. Ese referéndum no se va a celebrar. Y media hora después decía el fiscal general Maza, el que vote estará cometiendo un delito. Pero no dice que no se va a celebrar. No dice su jefe que no se va a celebrar. Entonces no habrá gente cometiendo delito. Pero yo creo que el jefe ya no lo escucha ni él mismo. Porque hoy el otro, el Guindo, del que se caen todos los ministros uno detrás de otro, el Guindo ya ha dicho que los que voten el 1 de octubre que se atengan a las consecuencias. Pero no quedamos en que no se iba a celebrar, pues no tendrá consecuencias. Si no se va a celebrar, no tendrá consecuencias. Todo han sido dificultades, amenazas, trampas, suciedades, juego sucio, de todo tipo. No han parado barras en nada. Y ayer mismo, toda la prensa amenazaba a los miembros de las mesas con multas de 300.000 euros. Excepto el País, que demostrando su talante libertario, las elevaba a 600.000. Todos los miembros de las mesas pagando 600.000 euros. Todos los votantes respondiendo de sus tremendos delitos. Pues no van a tener ni cárceles, ni policías, ni nada para acumular tanto los resultados de una actividad represiva tan densa y tan intensa, ¿verdad? Esto ya sin contar con que, no ya por el asunto de Cataluña, sino en general, si yo fuera miembro de este gobierno no hablaría de dinero, hombre, no hablaría de dinero. Porque si todos los que han tocado 1 euro público, según dice el señor ministro ese que se parece tanto a Nosferatu, el toro, si todos los que han malversado, que es una forma, es un tropo elegante, es un eufemismo elegante, malversar quiere decir robar, vamos, todos los que han robado, malversado, un dinero de oro, un euro de dinero público, responderán con su patrimonio, pues estupendo, porque ya no habrá crisis. Van a tener que devolver todo lo que han robado. Con todo lo que han robado ya no nos hace falta. Hasta podemos permitir el lujo, fíjate, de pagar alguna multa que otra, porque no para esta, que somos tacaños, hombre. Así que sí, esa es la situación. La situación es, hemos llegado aquí, no se lo debemos a nadie, a ninguna acción exterior, nos lo debemos a nosotros mismos, tenemos que estar muy orgullosos de eso, porque hemos sido capaces de hacer lo que no ha sido capaz de hacer nadie. Un movimiento democrático, abierto, plural, pacífico, divertido, alegre, que además, incluso de vez en cuando parece que te estás choteando del prójimo, y además es verdad. Además es verdad, porque si no quieren que te chotees de ellos, que no manden a Piolín. Te mandan al Matalucas y luego dicen que no te rías. O lo que es lo mismo, en lugar de Piolín y Pato Lucas, el presidente del gobierno hablando bien, así que igual. Que no te rías, que no te vas a reír con un tío que dice
que al presidente Madero, y por si acaso os he dejado, lo dice 2 veces, Madero. ¿En qué estaría pensando? Pues en los maderos. Capacidad. Bueno, entonces, reconduciendo la exposición. Ese privilegio y ese solicitud de atención suya a una, digamos, información que no me atrevería a llamar privilegiada, pero sí, en la medida de mis posibilidades, completa, diría lo siguiente. A mí me interesa saber cuál va a ser la estrategia, cuál está siendo, cuál ha sido, cuál es, cuál será la estrategia del Estado frente a lo que aquí está pasando. Desde los orígenes hasta más o menos enero o febrero del año 2016, cuando el gobierno de la Generalitat anunció una hoja de ruta de 18 meses, desde los orígenes hasta ahí es una vieja historia que todos conocemos, alimentada de una confrontación provocada directamente por el partido de la derecha, que es el partido de los franquistas, que utilizó todos los prejuicios y la animadversión muy extendida en España en contra de Cataluña para satisfacer sus ambiciones personales de poder. No les importó romper lo que decían que era España, porque eso lo decían ellos, yo no. Yo siempre sostuve que mientras España eso lo sostenía desde antes, por eso, atendiendo al derecho de autodeterminación de los pueblos, porque yo eso me lo creo. Y siempre sostuve que mientras España no preguntara a todas sus naciones componentes qué era lo que querían hacer, yo no podía estar de acuerdo con esa idea de España. Porque siendo español no puedo admitir que mi nación obligue a otra nación a ser parte de ella en contra de su voluntad. Eso no es una nación, eso es una cárcel de pueblos. Y yo no quiero ser carcelero. Por lo tanto, esa era mi... Pero su idea de España sí era esa. Todos los pueblos aquí unidos en santo amor y compañía, y hay que ver los catalanes qué simpáticos son, que hacen cosas, decía el genio del Bueno, pues no le importó cargarse eso, que era un conjunto de mentiras, recoger firmas en contra del estatuto, que no eran firmas en contra del estatuto, porque tú le pides a la gente en Tierra de Campos, o en la Almunia de Doña Bodina, o en Peñaranda de Bracamonte, que firme contra un estatuto y te dice contra un estaqué, pero si tú le dices contra los catalanes, firma todos. Con lo cual, claro, efectivamente, o sea, eso empezó con una operación de contradecir la idea falsa y mentirosa que habían construido de España para satisfacer su ambición personal de llegar al gobierno. Utilizaron el estatuto y la petición de firmas para derribar el gobierno de Rodríguez Zapatero. Yo no dudo de que el gobierno de Rodríguez Zapatero fuera perfectamente derribable, claro que sí, todos los gobiernos democráticos lo son, ¿verdad? No estamos en democracia para eso. Si ganan las elecciones los otros, son un atajo de granujas a los que hay que echar para ponernos nosotros, que es lo que la democracia es legítima, está bien, pero para eso no vale todo, para eso no vale todo, para eso no vale la calumnia, no vale el infundio, no vale cometer delitos, no vale atizar prejuicios, enfrentar a las comunidades unas con otras, atizar odios, no vale, porque luego pasa lo que pasa, y lo que pasa es que pues que le pareció poco y fue y recurrió el estatuto, quiero decir, lo que había quedado del estatuto, porque era un pingajo. El estatuto que salió del Parlamento no es el que salió del Congreso. El estatuto que salió del Parlamento fue cepillado en el Congreso, disminuido, prácticamente aniquilado,
Y aún así, ese estatuto se sometió a votación y con una participación que dieron por buena del 48% del electorado, que si era entonces buena, también puede serlo ahora. Ahora va a ser muy superior, pero si fuera el 48% también Madrid. Con una participación del 48%, pues tuvo una aprobación del 70%. Y ese estatuto es recurrido por el mismo individuo que pide las firmas contra el proyecto, recurrido ante el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional sobre el que no hace falta demorarse mucho, ¿verdad? Porque ¿qué tiene de tribunal ese órgano político compuesto por partidarios del gobierno y del partido de la oposición, por militantes, presidido por un militante del partido del gobierno, el señor Pérez de los Cobos, de la gloriosa familia de los Pérez de los Cobos, cuyo padre fue militante de Fuerza Nueva y cuyo hermano han elegido para dirigir los Mossos de Escuadra, un hombre que fue acusado de torturas en el País Vasco. Si es que, claro, dice, bueno, pero es que esto es inenarrable. ¿Cómo puedes decir, no, es que nosotros hemos recurrido el estatuto ante el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional no es un tribunal, es un órgano de su servicio. Y por tanto eso no tiene ningún valor. Y fueron rodando las cosas. Ese hombre que consiguió el poder por estas técnicas, siguió convencido de que lo estaba haciendo muy bien. Así que, como estaba convencido de que lo estaba haciendo muy bien, nombró ministro de Educación a un individuo que nada más coger el cargo se le ocurrió decir esa cosa tan brillante de que había que españolizar a los niños catalanes. Vale, eso es ganas de entenderse con los catalanes, deseo de confraternización de los pueblos. Porque, claro, yo tengo muchas veces que insistir, porque la expresión es mucho más estúpida de lo que parece. Ya parece estúpida, ¿verdad? Aparte de agresiva. Pero es que es mucho más estúpida. Piensen ustedes que está dicha por un individuo que cree que los catalanes son españoles. Y entonces, ¿qué me está usted diciendo? ¿Que quiere usted españolizar a los españoles? Porque si los catalanes son españoles, ¿qué quiere decir españolizar a los niños españoles? Pues lo único que quiere decir es que usted habla con la misma lógica que Alfred Jarry en Uburrey, es decir, con la lógica de la patafísica. A usted le da igual lo que diga. Y esa situación ha llevado aquí, a las puertas de la hoja de ruta. Segundo momento, la hoja de ruta. Repasen la hemeroteca, repasen los medios. 18 meses, dicen que en 18 meses va a hacer el referéndum, ja. Ya verás cómo no. Estos se pegan entre ellos, hombre. Antes de llegar a los 18 meses se pegan entre ellos. Oye, no estás tan seguro, que oye, están muy decididos. Están muy decididos. Y bueno, vale. Que no. Esto se pega. Que no, parece que no se pega. Bueno, pues los hago pegarse. Y nada, pues se coge a un esbirro que anda por aquí y se le encarga guerra sucia. Guerra sucia. Con los fondos públicos. Con los fondos de todos los contribuyentes se pagan confidentes, provocadores, se miente, se compran informes falsos, se acusa al pobre Trías de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, se consigue uno o varios aliados sin querer, ¿verdad? Porque hay gente que se benefició de esa campaña sucia contra Trías, no quiero decir nombres, pero están en la mente de todos. Y se crea una situación ficticia, imaginaria, una situación de excepción,
y sobre todo se rompe la unidad del movimiento independentista, que es de lo que se trata, de romperla, y a punto estuvo de romperse un par de veces, recuérdenlo, qué angustia, ¿verdad? Intransigencia de uno, intransigencia del otro, pero al final se mantuvo. Y la hoja de ruta no solamente era un proyecto hecho por un gobierno que tenía mayoría parlamentaria y por lo tanto tenía perfecta legitimidad para hacerlo, que además estaba apoyado por las instituciones sociales y además estaba apoyado por la voluntad de la mayoría del electorado. Y digo bien, la mayoría del electorado. Porque cuando dicen, bueno, es que esto estoy hablando del 48%, pero luego está el otro 52%, no. Estamos hablando del 48% y ahora los demás desagréguelos también. No me los junte. No me junte usted a los comuns con los del Partido Popular, porque eso es una unión contra natura. No los mezcle con Ciudadanos y sobre todo no los mezcle con el 20 y tantos al 30% de abstención estructural que hay en todas las elecciones. No se apropie usted, que es lo que están intentando hacer ahora. ¿Han visto ustedes campaña por el no? ¿Han visto ustedes campaña por no votar? Pero no han visto campaña por el no. No hay campaña por el no. No hay propaganda del no. Hay propaganda del sí y propaganda de no votes, que esto de votar es una vergüenza y un atraso y antidemocrático y en fin. Claro, y eso es... Propaganda del no la hacemos nosotros mismos. ¿Cómo? Ah, puedes votar sí, sí. Puedes votar no. Claro. Sí, bien visto. Bien visto, sí, es verdad. Y además yo he visto fotos muy bonitas. He visto fotos de chicas por la calle con la cuatribarrada y la bicolor, gentes que van a votar que sí, gentes que van a votar que no, porque de lo que se trata es de votar o no votar, y no de que si se vota una cosa, se vota la otra. Por cierto, ciertamente, muy bien, agradezco la precisión, que es muy enriquecedora. Y no solamente eso, o sea, un propósito de mantener una acción con un objetivo, no solamente eso, es algo más. Es decirle al gobierno del Estado, y tiene usted 18 meses para hacer una propuesta alternativa. Y han tenido 18 meses. Y los han gastado ¿en qué? En pegarse. Que si el asiento, que si hago nuevas elecciones, que si ahora le gano yo a este se lo juego, no sé. Política de regate corto. Y han pasado los 18 meses en que el bloque independentista ha mantenido la iniciativa política, que es básico en todo debate político, es el que tiene la iniciativa, pues tiene las de ganar. Ha mantenido la iniciativa política a lo largo de todo este tiempo, mientras que desde el Estado, entendiendo por Estado tanto el gobierno como la oposición, no ha llegado materialmente nada. Y nada es, como saben ustedes mejor que yo, nada. Ni una propuesta. Nada. Y los admiro a ustedes, son ustedes verdaderos santos Hobbes de la paciencia, porque a mí me pasa eso y acorto los 18 meses a 6. Claro, pero bueno, ¿qué es esto? Claro, hemos aprovechado los 18 meses para prepararlo todo, de forma que ahora, cuando llegamos al tercer momento, se encuentran con que aquí está todo previsto y allí no tiene nada previsto. Nada. Y entonces llegamos a la tercera etapa. Estrategias de la nada. Vamos a ir por la eliminación. ¿Qué es lo que han empleado hasta ahora? Desde siempre. ¿Qué es lo que han empleado? Primero el ejército. El ejército está fuera de consideración. No va a entrar. No va a entrar no porque no quiera, sino porque no puede. No puede mandar el ejército a cada día. Primero, el ejército está dentro de la estructura de mando único de la OTAN y por lo tanto no puede moverse sin permiso del mando de la OTAN.
Es decir, que entrar en la OTAN no fue solamente que les pusieran una corbata a los militares, sino que además les enseñaron que los ejércitos están sometidos a la primacía del poder civil y que los ejércitos no tienen otra cosa que hacer que defender lo que el poder civil decida. Y si el poder civil decide que aquí hay una independencia y que el Estado tiene que aceptar la independencia de Cataluña tarde o temprano, el ejército no tiene nada que decir. Claro, ustedes como yo tenemos nuestras experiencias, hemos vivido la historia y sabemos dónde estamos. Y ahí, en el fondo de nuestra conciencia, hay una luz que dice, espera, ¿seguro? Sí, claro, seguro. ¿Que los militares no van a intervenir? No pueden. ¿Seguro? ¿Quién es el capitán militar de los... ¿Quién es el capitán general de los ejércitos? El rey. ¿Y qué ha dicho el rey? Todavía nada. Así que esa es la única sombra que yo les dejo. Es un Borbón. Y le puedo dar una venate. De hecho, los Borbones son especialistas en perder la corona por avenates. Fernando VII, digamos que un avenate circunstancial. Isabel II, digamos que un avenate sexual. Alfonso XIII, un avenate lúdico. Pero los Borbones llevan 3 veces marchándose. No les digo a ustedes que a mí me... No les voy a decir, no les voy a engañar, ¿para qué? Que me gustaría verlos marcharse por 4ª vez. Y vamos a ponernos serios. Este país, que de momento y hasta el día 2 de octubre sigue siendo España, una grande y libre, este país ha cometido muchos errores, muchos. Sus clases dirigentes, incluso sus clases medias y hasta las clases trabajadoras han cometido muchos errores. En Barcelona, precisamente, mayo del 37 fue un terrible error. Un terrible error. Ha cometido muchos errores. Muchos son, o somos, quieren ustedes, responsables de la desgracia de este Estado, que ni es nación ni es un Estado. De forma que eso muchas veces me dicen, oye, los españoles la nacionalidad, los españoles no tienen nacionalidad, hombre, tienen estatalidad. Y luego dentro de la estatalidad hay naciones. Lo que pasa es que hay una nación, la castellana, que está obstinada en no dejar que las demás existan. Y claro, no hay más remedio que marcharse, porque es que no te dejan vivir. Pues eso, ¿vale? Hemos cometido muchos errores. Pero es que los Borbones son especialistas. Los Borbones son especialistas. ¿Cuándo ha hecho algo bien un Borbón? Ya no digo de los austrias, porque tampoco es cuestión de ponerse aquí estupendos en plan de historia, el repaso de la historia. Los Borbones, ¿cuándo ha hecho un Borbón algo bien por su país? Dígamelo, porque no lo sé. El único Borbón que suelen los historiadores así, que al pobres tienen que ganarse la vida, de alguna manera, oye, tienes que decir algo bueno de algún Borbón. Carlos III, ya está, ya lo tengo, Carlos III, rey ilustrado, cultísimo, cultísimo. Fundaba academias, museos, tenía mucho amor por el pueblo, pero sin el pueblo. Y tiene estatua ecuestre en la Plaza del Sol de Madrid. Pues anda, que no es nada eso. Carlos III, estatua ecuestre en la Plaza del Sol de Madrid. Último tercio del siglo XVIII. El nombre que le ponen, para que se vea bien que es un Borbón, es el mejor alcalde de Madrid. Y bueno, vamos a ver, espera un momento. ¿Quieres decir que un tío a la cabeza de un imperio que tiene posesiones en 4 continentes,
no tiene nada mejor que hacer que ser alcalde de Madrid. No tiene nada mejor que hacer que cuidarse de las acequias, las aguas fecales y la jardinería urbana. Pues sí, eso es. A la cabeza de un imperio, un monarca, no le da para más que para ordenar Madrid. El resto, ni eso. Así que, hombre, pues no tiene nada de extraño que uno piense que si es un Borbón puede darte una sorpresa. A este lo han educado con cierto cuidado. Yo algo sé de eso personalmente, no mucho, pero algo sí. Nunca me ha parecido que le sirviera de gran cosa la educación. Creo que ejerce algo más de función moderadora su esposa, que tiene así como sangre plebeya, o según me he enterado. Pero esa es la única reserva. ¿Qué puede hacer el Borbón? Porque, aunque no cabe entenderlo, se está jugando la corona. Porque la independencia de Cataluña es la entrada de la República en Cataluña. Y luego ya verán los españoles lo que hacen. Pero si no fuera ellos, si fuera el señor Llamazares, que anda por ahí diciendo que los catalanes quieren utilizar la República como una excusa para no sé qué, pondría mis barbas a remojar. Aunque nunca se sabe. Hecha esa salvedad, el ejército no viene. Si no viene el ejército, ¿qué viene? Los jueces. Los jueces llevan haciéndolo años. Llevan haciéndolo años. Entrar a saco en el Poder Judicial, poner la judicatura al servicio del príncipe, en el sentido figurado, del poder político, ¿no? Y utilizar a los jueces como antes utilizaban a los militares. Son especialistas en esto, siempre lo hacen. Hablan de instituciones a las que les adjudican la función de un símbolo nacional, de todos, nos pertenecen a todos. La bandera, los jueces, los militares, pero luego los utilizan para sus fines partidistas. Así que se extrañan y dicen, ¿por qué en las manifestaciones de la izquierda no hay banderas borbónicas? Porque os las habéis quedado vosotros, y cualquiera que vaya con una bandera borbónica, excepto estas adorables gentes de Cataluña que la sacan para demostrar que son otra cosa, cualquiera que saque la bandera borbónica, te gusta o no, en un acto público, sienta plaza de facha. Y es justa, porque se la apropiaron, se la quedaron, como se quedaron el ejército, como se quedaron los jueces. El ejército ya no les sirve. Y ahora los jueces tampoco. Porque ya nadie se toma en serio al Tribunal Constitucional. Hombre, ¿cómo se lo va a tomar alguien en serio a ese conjunto de personas que hacen lo que les dicen? Y el conjunto del Poder Judicial tampoco. Así que han tenido que cambiar a los jueces por los fiscales. Con lo cual esto parece una película de Leon Ness. Fiscales audaces, como el fiscal Maza, que va luchando contra las injusticias. Con los jueces tampoco pueden. ¿Y qué hace un estratega cuando va perdiendo batallas? Retrocede en frente. Ya no puedo valerme de los militares, los jueces. Ya no me puedo valer de los jueces, los curas. Pero tampoco están. La Iglesia Católica, estarán ustedes de acuerdo, que tiene una larga experiencia en estas cosas y ha decidido quitarse del medio. Cuando las cosas estaban claras, ahí estaban, y los primeros los obispos catalanes, ¿verdad? Gomá, y ¿cómo se llamaba el otro? Segura, ¿qué? Los que sentaron la doctrina de que la sublevación militar de unos militares delincuentes era una cruzada. Cuando ven las posibilidades de ganar, están los primeros. Pero si las cosas no están claras, desaparecen. Y además, curiosamente, los únicos que están apareciendo son los curas independentistas. Pues tampoco se puede contar con la Iglesia. ¿Y entonces con qué cuento? Hombre, con los medios de comunicación, ya está. La última línea de frente, los medios de comunicación. ¿Y apoyado en qué? En los intelectuales que los nutren, hombre, por eso está.
cobrando del erario, quiero decir, los medios de comunicación. ¿Y qué han hecho con los medios de comunicación? Los han triturado. El crédito de los medios de comunicación es cero. Nadie se cree nada de lo que dicen. Ni aquí, ni fuera de aquí. Ya les han dicho que la televisión española no cuenta como televisión, podrá contar con otra cosa, como caja mágica o el estilo televisión. Los medios de comunicación literalmente repletos de paneaguados, esbirros y sicarios al servicio del poder descaradamente. Pero descaradamente. No hace falta dar nombre, ¿verdad? Pero eso lo dijeron. No terminaríamos. No está contratado por Televisión Española, ¿cómo se llama el señor? Herrera, Carlos, no sé qué, del gobierno, sino en insultar a la oposición, a la que además se calla y se ningunea. Algo más repugnante y cobarde es difícil de pensar, es difícil de encontrar. Bueno, sí, si me apuran ustedes, 13TV. 13TV. Con el dinero de la Iglesia Católica, que es mío. Se financia un canal de televisión donde se me insulta. Y mi caso es el de muchos, porque no me insultan a mí, no dicen fulanito de tal, no. Insultan todo aquello en lo que yo creo tan dignamente como ellos en otras cosas. Pero yo estoy obligado a pagar eso. Y claro, eso es muy duro, tan duro que algunos obispos siempre tienen que ser los obispos catalanes. Algunos obispos catalanes han escrito una carta a la conferencia episcopal diciendo que, por favor, que eso de 13TV, que ya no tiene por dónde coger. Han tardado unos 20 años en darse cuenta. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. O alguien les habrá dicho, oye tíos, como no pongáis límite a esto de 13TV, al final os va a volar a vosotros el capelo cardenalicio, porque esto no queda aguante. Y efectivamente, y son ellos los que han dicho que el señor Maruenda a la calle. Y el señor Indra a la calle. Por cierto, aquí hay un rebote que no veo. Menuda injusticia que se hace. Mira que poner a Maruenda a la calle. Por lo que ese hombre sabe de todo. Bueno. Los medios. Tampoco sirven. No sirven de nada. Todo el mundo sabe que mienten. Que se inventan las cosas. Que están además al servicio del poder. Que están financiados directamente por los dineros públicos, sacados del erario público, malversados y robados a los auténticos contribuyentes, voy a decir, a los auténticos contribuyentes, a los contribuyentes. Y detrás de los medios, ¿qué hay? Mis colegas, los intelectuales. Durante todos estos años, en que hemos estado poniendo en pie esto, y digo hemos porque yo también. ¿Cuántas veces me han preguntado, oiga, ¿dónde están sus compañeros? Y yo decía, calladitos, calladitos, porque el pesebre es el pesebre. Pero ahora llevan una temporada que ya les han dicho, oye, tenéis que firmar manifiestos de esos del abajo firmante, manifiesta que... Pues ya hay 2 o 3 manifiestos del abajo firmante diciendo que votar es ilegal, criminal y engorda. Porque ya da igual. Un manifiesto de 1000 y pico de intelectuales, entre ellos castellanohablantes y catalanohablantes, diciendo que había que no, sí, que esto de la votación, que votar es antidemocrático, que caer en la trampa de la democracia es lo peor que puede pasar. Intelectuales, artistas, gente que se supone que conoce el pasado del país, ¿no? Y que habrá oído hablar del manifiesto de los persas, ya saben ustedes. Recién llegado Fernando VII, llamado el Deseado, a la península después del llamado cautiverio de Fontainebleau, que no fue tal cautiverio, porque fue un hotel que le puso el emperador a cambio de la corona de España. Ya saben, el tío le entregó la corona y el otro le dio unas habitaciones con derecho a cocina. Terminado eso, vuelve Fernando VII el Deseado, 1814, se ha aprobado la Constitución de 1812, no me puedo entretener, pero les puedo asegurar a ustedes que la tengo sentada en la boca del estómago.
porque esa Constitución de liberal tiene lo que yo de Cuba, y ya se habrán dado cuenta ustedes que tengo poco. Se ha promulgado la Constitución de 1612, llega Fernando VII y la deroga. Pero la deroga mediando una carta de intelectuales, de esos de lejos de nosotros la funesta manía de pensar, llamados apostólicos, o el manifiesto de los llamados perses, o sea, auténticos retrógrados. Un manifiesto pidiendo a la gente que no vote es un manifiesto de lejos de nosotros la funesta manía de pensar, de votar, de decidir, algo que no concibe uno que lo pueda afirmar nadie, y mucho menos un intelectual. ¿Pero qué me dicen de los otros? 230 catedráticos de universidad firman un manifiesto diciendo que la situación de Cataluña ha llegado a extremos intolerables y que lo que tiene que hacer el Estado es aplicar la violencia legítima del Estado. Lo de legítima lo han encajado ahí muy bien porque se han leído más veces y han oído eso del Estado. Es decir, en Román Paladino, los tanques por la diagonal. Ni siquiera saben cuáles son sus posibilidades, simplemente les han dicho firma porque te va la nómina en ello. Así que los intelectuales. Uno muy conocido de todos firma un artículo el otro día en El País, ayer, antes de ayer, Sabater, llamando a los intelectuales catalanes cobardes. Pues la verdad, espero que respondan. Los intelectuales catalanes unionistas son cobardes, porque estos intelectuales, igual que el poder político, igual que mucha gente, están empeñados en aplicar al caso catalán un modelo vasco, para así tener razón. El modelo ese de el terrorismo vasco ha fraccionado y dividido a la sociedad vasca. Pues es verdad, lo hizo. La sociedad catalana está dividida. Eso no es verdad, es una mentira. Eso es la aplicación del modelo vasco al caso catalán, con ánimo de pervertir. Y por lo tanto, la cuestión consiste en decir, igual que en tiempos de terrorismo etarra, muchos intelectuales se callaban en el País Vasco, a lo mejor por miedo, yo no sé quién para juzgar. Lo mismo está pasando en Cataluña ahora, según el señor Sabater, y los intelectuales unionistas son unos cobardes, dado que son amigos. Supongo que se contestarán, o por lo menos le preguntarán, ¿por qué supones que somos cobardes? Me resulta difícil entender esto, porque no pertenezco ni al uno ni al otro. No lo sé, pero creo intuirlo, más o menos, creo intuirlo. Faltan a su condición verdadera de intelectual. ¿Cuál es su condición verdadera de intelectual? Pues hombre, ¿qué somos los intelectuales? Fabricantes de relatos. Nos inventamos las historias, hacemos un relato y lo vendemos a la gente. Estos llevan 40 años vendiendo un relato ideológico celestial de España como si fuera ciencia, como si fuera ciencia histórica, ¿verdad? Entonces no tiene nada de extraño, claro. ¿Qué les pasa a los intelectuales unionistas españoles? Que tienen un problema muy serio. Pero los intelectuales somos muy buenos haciendo relatos embellecedores y legitimatorios. Excelentes. Les decimos al poder lo que quiere oír. Y qué bien lo hacen todo. Y qué grande es nuestro país. Y cómo refulge entre las naciones civilizadas. Esa es nuestra función. Y por eso nos pagan. ¿Pero qué me dicen ustedes cuando el relato tiene que ser vaya desastre de país, menudo atajo de cretinos que son los gobernantes y esto se ha venido abajo y a ver cómo se lo cuento yo a la gente? Dicho en otros términos, la función de los intelectuales unionistas españoles es elaborar un relato de cómo una generación se ha quedado sin país por su competencia. Nada agradable. Y la de los intelectuales catalanes, entiendo a Sabater muy bien, es que esos han quedado sin dos países. Los españoles se han quedado sin el sur, España. Los catalanes se han quedado sin dos, España y Cataluña. Y claro, entonces les dice, son ustedes unos cobardes.
Bueno, pues por su pan se lo coman, unos cobardes de un lado y otros del otro, pero el hecho es que ya no hay relato, madre mía, que ya no hay relato posible de los intelectuales. Resumen, para que haya una estrategia es necesario que haya una logística y tener unos elementos de los que valerse. Ya no hay. Del prestigio de los políticos no quiero ni hablar, del prestigio de los políticos de la oposición menos. Se han quedado todos callados, como si les hubiera comido, como decía mi abuela, la lengua al gato. No tienen nada que decir. Y en esas condiciones, tercera y última etapa, pues no hay nada que oponer a la población de Cataluña votando libremente el 1 de octubre. Nada. No hay nada. Y por lo que yo sé, están actuando en consecuencia. Puedo equivocarme y mi información puede ser errónea, pero según mis noticias, las órdenes son que no hagan nada. Que no hagan nada. Y que el día 1 se vote. Para entonces ya estarán preparadas todas las baterías para decir el resultado no nos importa, no le vamos a hacer caso. Bueno, eso también está descontado. Para ese mismo día están aquí preparadas las baterías y dicen, es que lo que ustedes digan o dejen de decir ya no nos importa. Ustedes no lo reconocen, da igual. Nosotros hacemos una declaración de independencia. Y a partir de ahí ya verán ustedes si se sientan, si no se sientan, si tal, porque estas cosas hay que ser realistas. Llevamos 300 años, ahora 10. De esos 10, 18 que por generosidad les hemos dado. Y además es que es así. O el otro día no dijo Puigdemont en la entrevista con Évole que sería abierta la posibilidad de una negociación sobre la fecha, la mayoría y la pregunta. ¿Se lo dijo o no? Se lo dijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar aquí? Ustedes están todavía a tiempo de hacer una propuesta. No van a hacerla porque ya no tienen nada que hacer. En consecuencia, lo que pase el 2 de octubre, dependerá, claro, de lo que pase el 1. Y lo que pase el 1, es que con la participación que se dé, si hay un voto sí, más que no, se ha ganado la independencia. Con un voto. ¿Le parece a usted eso mal? Tuvo 18 meses para negociar otra cosa. Sigue teniendo la posibilidad de negociar otra cosa. Negocie usted con nosotros y diga, no, una participación de menos de tal no es admisible y yo le regatearé. Y no, un voto sí de menos de tal no es admisible y yo le regatearé. Y si no dice nada. Es como el tío que dice, yo me apropio el sentido de la abstención como un voto no. Pues no puede usted hacer eso porque el abstencionismo no es interpretable. Y la no negociación supone dar por bueno lo que quien tiene autoridad para hacerlo haya previsto. Y lo previsto es que con una participación razonable, que no veo por qué tiene que ser superior al 40%, que lo va a ser bastante. Pero en fin, una participación razonable, un voto sí, más que el no, decide el resultado. Y si a ustedes no les gusta, no a ustedes, ya se entiende, claro está. Haber negociado antes. La culpa es suya. Aquí no hay nadie responsable de entender que el 1 de octubre se produce un desastre y no una victoria. No busquen los responsables en otro sitio que en sus propias casas. Son ustedes los que realmente han hecho posible esto. Les tenemos que estar muy agradecidos. Y esténselo, porque de haber tenido un gobierno de gente más competente, más incompetente sin más competente, un poco más inteligente, un poco más flexible, esto a lo mejor no había salido. Porque hace 10 años los partidarios de la independencia eran el 20%. Y en plazo de 2 años han pasado al 50%. ¿Y quién ha conseguido esta hazaña?
el gobierno. No hay ningún problema, no admitirán jamás ninguna culpa. Todos lo han hecho muy bien. Esto ha sido una conspiración del partido. Pues aprovechemos que la ocasión la pinta el calva. El día 1 vamos a votar. Y el día 2 actuamos en consecuencia. Y entonces se abre una época nueva. Esa época nueva se llama República Catalana. Y al que no le guste, que se rasque.